Exportaciones de carne vacuna en Argentina crecieron un 20% en abril, impulsando el sector ganadero. Bolivia declara alerta zoosanitaria ante brote de influenza aviar en Brasil. Colombia avanza en vacunación contra fiebre aftosa, 2.6 millones de bovinos inmunizados en la primera semana. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles en una nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Taitir Calderón y exploraremos los acontecimientos más importantes que marcan el rumbo del sector agrícola. Las exportaciones de carne vacuna en Argentina repuntaron durante el mes de abril respecto al primer trimestre del año. De acuerdo con el gremio, los envíos de carne durante el cuarto mes del año registraron un aumento del 20% respecto a marzo de 2025. Según las estadísticas del gremio, durante el primer trimestre de este año se exportaron desde Argentina 230.000 toneladas de carne vacuna, una disminución de 28% frente a las 318.000 del año pasado. Durante el mes de abril de este año también hubo una reducción respecto a igual mes del año pasado. Sin embargo, desde el sector destacan que el buen nivel de precios internacionales favoreció los envíos. Y ahí lo que se nota, digamos, como los países o los mercados más interesantes a los que realmente impactaron en este crecimiento, te diría, llama poderosamente la atención Unión Europea, que creció casi un 40% en el volumen sobre abril, claramente mostrando los excelentes valores que señala Hilton y seguramente la necesidad de la industria exportadora de capturar ese valor a expensas de a lo mejor salirse un poquito del promedio de exportación de cuota, ¿no? Y China, que también, que ahí sí lo habíamos hablado bastante en estos últimos semanas, China que creció mucho en su valor, sobre todo en los nuevos contratos, en el caso de Argentina impactó en un 17% de crecimiento en el volumen de abril respecto del primer trimestre de este mismo año, ¿no? Un aspecto que según los analistas estaría jugando contra el negocio exportador es el tipo de cambio y los altos precios del ganado. Sin embargo, se estaría registrando una reconfiguración en el consumo de carne. Lo que se ve es como este año ya los niveles del consumo anualizado por habitante por año están cercanos a los 49 kilos y recordá que el año pasado en este mismo periodo, con toda la macro arriba de la cabeza y digamos, y el deterioro del poder adquisitivo, el consumo estaba en 43 kilos, o sea que hay un crecimiento casi del 15% o del 14%, destinado más al consumo de la Argentina que a la exportación, ¿no? Los derechos de exportación que deben pagar los exportadores por cada embarque es otro de los aspectos que señalan los analistas en contra de los envíos este año. En Bolivia, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria declaró estado de alerta zoosanitaria en todo el territorio. Esta medida busca reforzar la estrategia de vigilancia sanitaria ante los focos de influenza aviar en Brasil. El organismo informó que la declaración de alerta zoosanitaria es de aplicación obligatoria para todas las personas y empresas que desarrollen sus actividades en el rubro avícola de Bolivia. La resolución tendrá una vigencia de 4 meses y estipula que de ser necesario la Unidad Nacional de Sanidad Animal podrá reducir, mantener vigente o ampliar el estado de alerta zoosanitaria. El decreto de alerta prevé acciones de inspección y vigilancia en puestos de control internacionales, ferias comunales donde se comercializan aves vivas, humedales y cuerpos de agua, mataderos clandestinos, vehículos de transporte de ave y aves de transpatio. El ente sanitario insta a los productores de aves y todas las personas involucradas en la cadena de suministro avícola a informar al SENASAC ante cualquier sospecha de influenza aviar, entre otras medidas. El brote de influenza aviar registrado en el estado brasileño de Río Grande del Sur obligó a ese país a suspender las exportaciones de pollo a China y a la Unión Europea, siguiendo los protocolos de sus acuerdos comerciales. Y la primera semana del ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en Colombia ha tenido un arranque exitoso, logrando inmunizar 2.6 millones de bovinos en todo el país. El avance representa un 8.8% del hato nacional, superando el 2.5% del progreso registrado en el primer ciclo de 2024. Los departamentos con mayor porcentaje de vacunación incluyen Nariño, La Guajira, Huila, Boyacá y Santander, donde los ganaderos han respondido activamente a la campaña liderada por la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, y el Instituto Colombiano Agropecuario. A pesar de las fuertes lluvias y las dificultades de orden público en algunas regiones, la jornada ha avanzado con éxito.
El presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafourier Rivera, destacó la importancia de la vacunación para mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Además, recordó que la inmunización también protege contra brucelosis y rabia de origen silvestre, enfermedades de control oficial. El ciclo de vacunación, que comenzó el 5 de mayo, se extenderá por 48 días consecutivos hasta el 21 de junio de 2025. En los primeros 7 días se han vacunado 2.642.413 animales, de los cuales 2.608.000 son bovinos y 34.000 búfalos. Aún queda por inmunizar el 91,2% de la población marco estipulada, es decir, 27,4 millones de bovinos y bufalinos. En cuanto a la brucelosis bovina, el informe revela que se ha vacunado el 11% del total estimado, con 140.000 terneras entre los 3 y 9 meses de edad. Es momento de establecer una pausa, ya volvemos con más. Estamos de vuelta en Noticias del Agro. En Panamá, un juzgado declaró ilegal una protesta de trabajadores bananeros que se viene registrando desde hace más de 10 días y, de acuerdo con diversos reportes, ha ocasionado daños importantes en las exportaciones de la fruta en este país. Veamos en detalle. Tras más de 10 días de huelga en las principales regiones agropecuarias de Panamá, la justicia determinó que las paralizaciones en el sector bananero son ilegales, lo que obliga a los trabajadores a retornar a sus puestos de trabajo y, de no hacerlo, perderían sus derechos laborales. Hacemos un llamado responsable a todos esos trabajadores del sector bananero. Nos preocupan sus empleos, nos preocupan la estabilidad de la provincia, nos preocupa la pérdida no de la empresa, nos preocupa la humanidad de estas personas que están librando una lucha y que es legítima, y que nosotros como Estado volteamos la mirada y le dijimos: aquí está, vamos a honrarle esta pretensión. Las autoridades enfatizan que su intervención en la provincia no es en representación de la empresa. Al contrario, indican que su objetivo es salvaguardar una de las principales fuentes de ingreso de las familias de la provincia de Bocas del Toro. Los obreros protestan por su inconformidad ante la Ley 45, que regula el sistema de pensiones del sector, y la Ley 462, que reforma la estructura de la Caja de Seguro Social. El Parlamento Europeo dio luz verde a la imposición de aranceles a los fertilizantes y productos agrícolas procedentes de Rusia y Bielorrusia, esto como parte de las sanciones económicas derivadas de la guerra en Ucrania. La medida busca reducir la dependencia de la Unión Europea de estos países y limitar sus ingresos de exportación. La propuesta, respaldada por 411 votos a favor, 100 en contra y 78 abstenciones, establece un aumento del 50% en los aranceles de productos agrícolas como azúcar, vinagre, harina y piensos. Además, se aplicará un 6,5% de arancel sobre los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, con un incremento progresivo que alcanzará los 430 euros por tonelada en 2028. La eurodiputada Inés Baidere, ponente del texto, destacó que la medida contribuirá a evitar que Rusia utilice el mercado europeo para financiar su maquinaria bélica. Sin embargo, el sector agrícola europeo ha expresado su preocupación por el posible impacto en los precios de los fertilizantes y la competitividad de los productores locales. El Kremlin condenó la decisión calificándola de error estratégico, argumentando que los fertilizantes rusos son de alta calidad y que la Unión Europea terminará pagando más por productos de menor rendimiento. La Comisión Europea aseguró que se tomarán medidas para evitar un aumento descontrolado de los precios y garantizar el abastecimiento de fertilizantes en el mercado europeo. La normativa entrará en vigor en los próximos meses, una vez sea ratificada por los Estados miembros de la Unión Europea. Y Japón atraviesa una crisis sin precedentes en el suministro de arroz, un alimento esencial en su dieta y cultura. La escasez provocada por una mala cosecha en el verano de 2024 y el aumento del turismo ha disparado los precios en un 30% respecto al año anterior. Veamos. El precio del arroz japonés alcanzó los 4,21 yenes por cada saco de 5 kilos, lo que ha generado preocupación entre los consumidores. Para aliviar la crisis, el gobierno liberó 300.000 toneladas de reservas en marzo y planea soltar otras 300.000 toneladas hasta julio. Sin embargo, estas acciones no han logrado estabilizar el mercado. Ante esta situación, el gobierno japonés ha tomado medidas extraordinarias, incluyendo la importación de arroz desde Corea del Sur, algo que no ocurría desde 1999. La llegada
del arroz surcoreano ha marcado un cambio en los hábitos de consumo. Aunque Japón tradicionalmente ha sido reacio a importar este producto, la urgencia ha llevado a flexibilizar las costumbres. En abril se importaron 2 toneladas de arroz surcoreano con otras 20 toneladas en camino. Además, la cadena de supermercados Aeon anunció que comenzará a vender arroz estadounidense. La crisis también ha impactado el ámbito político. El ministro de Agricultura de Japón, Taku Eto, presentó su renuncia tras generar indignación al afirmar que nunca había tenido que comprar arroz, porque lo recibía como regalo de sus partidarios. El primer ministro, Shigeru Ishiba, quien enfrenta una caída en su aprobación pública, aceptó la dimisión y nombró al exministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, como su reemplazo. La escasez de arroz no solo representa un problema económico, sino también un desafío cultural, ya que el grano es símbolo de identidad y autosuficiencia en Japón. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes en nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía.